Buenas tardes. Bueno, continuaremos con la última partecita del módulo de esta tarde. Muchas gracias por la presencia, virtual por supuesto. Agradecemos el auspicio de estas jornadas a todos los sponsors que nos acompañan. Y antes de comenzar esta sesión, les avisamos que todos los asistentes a la misma tendrán sus micrófonos y cámaras apagados. Las preguntas que surjan durante la presentación deben hacerse por escrito en el panel de preguntas y respuestas que tienen abajo en Webex. Se encontrarán al margen inferior. Las mismas serán leídas y respondidas al finalizar. Mientras tanto, vayan viendo las recomendaciones y vamos a esperar. Si tenemos por ahí a Javier, Felipe. Muy bien, Javier. Buenas tardes. Bueno, Javier nos va a hablar, el título de su presentación es ¿Podemos confiar en los datos de perforación? Javier Felipe es de IPF. Javier, tu palabra. Gracias, Silvia. Aquí les estoy compartiendo. Muy bien. Bueno, me presento, soy Javier Felipe. Gracias por estar compartiendo este rato. Trabajo en IPF hace 7 años. Soy gestor de relación con el negocio para sistemas upstream. Hace 20 años que vengo trabajando en la industria del gas y el petróleo. Así que antes de arrancar les cuento una pequeña anécdota relacionado con esto mismo y un poco que viene a colación de por qué esta charla. Yo arranqué a trabajar en el 2001, en ese momento en una consultora que se llama Econat, que trabaja para la industria, y una de las primeras tareas que me dieron fue, me dijeron, mira, acá tenemos unos datos que son de unas intervenciones de pozo, están en unos archivos en DBase, tenemos unas planillitas Excel que tienen unos partes diarios, y tenemos este sistema que se llama DIN for Windows. Necesitamos que metas los datos de un lugar a otro, como puedas. Y en ese momento empiezo a ver la información y veo partes diarios, cabezas de pozo, casing, tubing, packers, ensayos, punzados. La verdad que en ese momento, cuando me hablaban de punzados, pensaba en una herramienta parecida a un punzón que la bajaban a miles de metros de profundidad y le hacían agujeritos al pozo. De verdad que no tenía ni idea de qué me estaban hablando. Y en ese entonces, Alejandro Locastro, un joven geólogo de aquellas épocas, con mucha paciencia me fue explicando y juntos fuimos descubriendo cómo era ese modelo de datos y cómo hacer para empezar a generar pozos, eventos, reportes y empezar a cargar toda la información que necesitábamos. Una de las cosas que me llamó la atención es que era mucha información, muy diversa la información, y ya desde aquel entonces había mucha gente de distintas operadoras que decía que los datos de perforación no eran confiables. Y a mí siempre me pareció algo que era fácil de decir y tal vez un poco difícil de abordar, ¿no? Y siempre tenía la incógnita de por qué y cuál era el problema. Así que lo que les propongo hoy es que me acompañen a reflexionar un poco acerca de esto. Estas son 6 preguntas básicas que tenemos en el idioma castellano. Si estuviéramos en idioma inglés seguramente nos hablaríamos de las 6 W o de 5 W más 1 en realidad. En el castellano, no sé, decir porque, Kiko, Cuco, Do, no, es cacofónico, no sirve. Tampoco si se los presentara como las 6 preguntas fundamentales de la calidad de datos, no, marketing no es lo mío, así que nada, los invito simplemente a que las vayamos repasando de a una y vayamos reflexionando sobre cada una de estas. Cuando nos preguntamos acerca del qué, me refiero a qué llamamos calidad de datos, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, la calidad es que el dato esté bien, aunque sí es válido, pero bien con respecto a qué. Si vemos la norma ISO 9000, por ahí podríamos decir que la calidad es el grado de cumplimiento de algo con respecto a determinadas características. Bueno, pero
cuáles serían esas características entonces, ¿no? Ya si nos vamos un poquito más dentro de las mismas familias de las ISO, nos encontramos con la 25000 y ahí ya empezamos a tener un poquito más de claridad, ¿no? Por lo menos empezamos a saber de que hay características de calidad que son propias de cada uno de los datos. También hay características que son dependientes de cada uno de los sistemas en donde se gestionan o se almacenan los datos, y también hay algunas que dependen un poco de las dos anteriores, ¿no? No vamos a repasar cada una de estas características, sí sepamos que son características bien distintas unas de otras, ¿no? Cuando hablamos de que el dato esté completo, es el dato está o no está. ¿Hay algo, un dato, o es algo nulo, un blanco? Ahora, es muy distinto de que hablemos de exactitud, ¿no? Que es decir, bueno, el dato está, pero además está reflejando lo que dice la realidad con respecto a lo que ocurrió en una operación. Y tampoco es lo mismo que hablemos de consistencia, porque acá podríamos citar algún ejemplo de, bueno, yo tengo un ensayo y ese ensayo está dentro de los intervalos que habían sido punzados previamente. Entonces, son cosas bien distintas y no son las únicas cosas que podemos tomar, las únicas características que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar con respecto a la calidad. También tenemos otras instituciones normativas, tenemos el libro de Damabuc, que también habla mucho de esto, incluso podríamos estar utilizando un poco de sentido común, ¿no? Por ejemplo, preguntarnos, bueno, si yo necesito un dato que esté hoy para tomar una decisión, no me sirve que ese dato esté dentro de un tiempito, sino que lo necesito hoy. Bueno, eso tiene que ver con la oportunidad de encontrar con esa información. Entonces, primer paso, tenemos que saber bien de qué estamos hablando cuando hablamos de calidad. La segunda de las preguntas tiene que ver con el dónde, y acá este es un gráfico que trata de ilustrar cómo se dispersan los datos dentro de lo que es un evento de perforación y uno de determinación, ¿no? Cómo está en forma proporcional qué cantidad de datos está en cada uno de los reportes o secciones que podemos encontrar cuando registramos estos datos en un sistema transaccional. Y podemos ver que en un parte diario, además de las operaciones, los costos, también tenemos información de los lodos, de las muestras, qué equipos se utilizaron, cómo estaba conformado el equipo de torre que perforó, cuál era el conjunto con que se bajó a perforar, qué características tenía un trépano, información que puede llegar a ser relevante para medio ambiente y para seguridad. Pero así como tenemos esto abierto, también tenemos que en los ensayos tenemos muchos más datos, en un tally, en el parte de geología, en las cañerías, en las cementaciones. Hay mucha dispersión de datos. Y también cuando vamos a ver la cantidad, nos encontramos que un equipo de torre diariamente genera unos 1000 datos. Si les digo esto, solo por ahí no suena tanto, pero si nos ponemos a multiplicar estos 1000 datos por cada equipo de torre que tenemos operando en nuestra compañía, y si ese número lo empezamos a multiplicar por los 365 días del año, y si ese número lo empezamos a multiplicar por la cantidad de años de historia que tenemos en cada uno de nuestros pozos y los años que hace que venimos trabajando y operando. Ahí ya los datos empiezan a tomar otra magnitud y otra escala, ¿no? Cualquier compañía más o menos modesta, digamos, podría llegar a tener unos cuantos millones de datos. Si nos vamos a las principales operadoras, en Argentina estamos hablando de miles de millones de datos, y no estoy exagerando, son miles de millones de datos que tenemos que gestionar. Si nos vamos a otra pregunta, nos podríamos preguntar, bueno, ¿cómo hacemos entonces todo esto, ¿no? Y hay procesos que hay que cumplir. Por un lado, tenemos que tener en claro cuál va a ser la estrategia para controlar toda esta información. ¿Cuáles son los controles que vamos a tener en el campo? ¿Cuáles son los que vamos a tener en la oficina? Y ahí también tenemos que tener ciertos cuidados en ese equilibrio, porque a veces poner controles por demás en el campo hace que nos perdamos la oportunidad de recibir información, ¿no? Hay veces que es preferible recibir la información aunque no esté del todo bien, pero tenemos el dato ya para tomar decisiones.
También tenemos que ver cuáles son los controles que podemos ejecutar en forma manual o en forma automática, ¿no? Porque cada vez se pueden automatizar más cosas, pero no todo se puede automatizar. Y corregir todo manual sería una locura. También tenemos que ver cuál es la estrategia para corregir y de vuelta nos encontramos con el dilema si el que tiene que tocar los datos es el que está en la operación, si podemos corregirlo en oficina, si cuando estamos en oficina podemos hacerlo en forma centralizada, unas pocas personas, un grupito de personas que con el mismo criterio entran y tocan todo, o lo dejamos abierto para que cualquiera que vea algo que está mal lo pueda tocar y después tenemos problemas de trazabilidad. Es un tema también ahí de buscar el equilibrio, lo mismo que si lo podemos hacer en forma automática o manual. Hoy por hoy tenemos los algoritmos necesarios para poder avanzar en muchas más de estas herramientas, pero bueno, hay que tener ciertos cuidados y hay veces que el ojo crítico de la persona que sabe o que estuvo relacionada con la operación es necesario. Otro de los temas es medir cuál es el grado de calidad que tenemos, ¿no? Y acá también lo que podemos empezar a pensar es, bueno, ¿qué es lo que queremos medir? Podemos medir hacia atrás, ¿no? Como solemos medir muchas veces, y tratar de ir tomando algunas acciones de mejora, pero también podemos medir mirando hacia adelante, ¿no? Tratando de identificar cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados claves a los cuales queremos llegar y tratar de ir orientando la estrategia para llegar al punto donde queremos llegar, ¿no? Y todo esto lo tenemos que hacer tratando de que esté alineado con una estrategia general de gobierno de datos, ¿no? Esto no lo podemos hacer independiente de que, bueno, que cada sector se ocupe de hacer las cosas como mejor le parezca. Tiene que haber ciertos lineamientos y es sano que haya una buena política de cómo manejar los datos para toda la organización. Cuando nos empezamos a preguntar con el cuándo, uno podría decir, bueno, me encuentro que tengo un problema serio con los datos, entonces armo un megaproyecto y decimos, bueno, en un año vamos a solucionar todos los problemas. Y sí, es probable que esas cosas haya que hacerlas, pero la verdad es que esto, el tema de la gestión de los datos y velar por la calidad de los datos no es algo que podamos hacer una vez y nos olvidemos del tema, sino que es algo que tengamos que vamos a tener que hacer permanentemente, ¿no? Si queremos realmente atacar en serio estas cosas, vamos a necesitar implementar circuitos de mejora continua y para esto vamos a tener que estar trabajando todo el tiempo. Si alguien pensaba que esto se puede hacer de una manera más fácil, lamentablemente no. Tenemos que poner mucho esfuerzo, mucho foco y lo vamos a tener que hacer siempre. No nos podemos olvidar nunca de este tipo de temas. Cuando nos empezamos a preguntar quién, también acá podemos encontrar con que alguien podría levantar la mano y dice, che, son datos de perforación, que se haga cargo perforación sobre esto, y es una mirada, pero la verdad es que es incompleto, ¿no? Porque cuando uno habla de los datos de perforación, no los consume perforación solamente, ¿no? Ahí seguramente a ingeniería de producción le va a hacer de interés a ver cómo está ese pozo para después poder planificar cómo lo conecto al resto de mi sistema de producción, qué tipo de sistema de extracción voy a utilizar. También le interesa al reservorista para poder planificar cómo va a ser esa extracción, si hace falta incorporar sistemas de recuperación secundaria. También le interesa a geología desde el punto de vista de los proyectos, pero también le interesa control de gestión y la gente logística quiere alimentarse también de esa información para ver cómo tener que llegar a proveer los materiales y la gente de supply chain para elaborar la mejor estrategia de compra. Hasta la gente de recursos humanos muchas veces va y consulta a ver quién estuvo trabajando en cada una de las locaciones hace 20 años atrás. Entonces, los datos de perforación hoy por hoy están utilizados por distintos niveles de las compañías, cada uno tiene su propia mirada, sus propios criterios, con lo cual si los queremos hacer confiables es algo que vamos a tener que trabajar entre todos. Si nos empezamos a preguntar acerca del por qué tenemos que cuidar estos datos y por qué tenemos que hacer foco en la calidad, hay algunas respuestas. Tenemos 5 minutitos, Javier. Dale, perfecto. Algunas respuestas parecen obvias, pero muchas veces decimos que el dato es un activo importante y a veces es más fácil de decirlo que de hacer algo realmente por eso, ¿no?
Entonces tenemos que tener en cuenta de que hoy los datos los estamos utilizando no solo para sacar informes, sino para tomar decisiones, y tomar decisiones en tiempo real. No son datos que le preocupan solamente a los niveles gerenciales, sino que hoy los datos se utilizan a nivel operativo. Y también si empezamos a pensar en las soluciones de ciencia de datos, ayer Sergio Fernández Mena contaba de esto, de la diferencia entre lo que es la percepción y la realidad de lo que es una tarea de alguien que está dedicándose a Machine Learning, ¿no? Entonces, que gestionemos bien los datos, que nos aseguremos de tener la calidad necesaria, me parece que nos puede llegar a ayudar a todos. En resumen, tenemos que saber bien sobre qué hablamos cuando hablamos de la calidad de datos. Tenemos que saber hacer foco en donde más nos está molestando, en donde más nos duele, porque los datos son muchos y no podemos elaborar una estrategia que querramos abarcar a todo. Tenemos que tener muy en claro cómo es el proceso y ese proceso integrado en una estrategia general. Tenemos que saber que esto es algo que lo tenemos que hacer siempre, no podemos dejar de hacerlo. Tenemos que saber que todos tenemos que estar involucrados y también tenemos que tener muy en claro el por qué, el valor que tienen realmente estos datos. Y acá traigo un ejemplo, digo, si yo tengo un agujerito en un bolsillo del pantalón, voy a empezar a perder alguna moneda. Y si no hago nada, voy a empezar a perder algún billete. Y si sigo sin hacer nada, un día voy a perder la billetera. Con el tema de los datos también. Si no hacemos algo por solucionar nuestros problemas de calidad, es plata que estamos perdiendo en forma permanente, con lo cual son temas que tenemos que tocarlos. Volviendo a la pregunta original, si podemos confiar en los datos de perforación, yo creo que sí, por supuesto que podemos confiar en los datos de perforación, siempre y cuando tengamos la voluntad necesaria para poder hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Que destinemos el esfuerzo que sea necesario y que tengamos compromiso de todas las partes. Más allá de decir que los datos son valiosos para la organización, realmente tenemos que creerlo. Y para poder creerlo tenemos que hacer un cambio cultural en lo que tiene que ver con la gestión de los datos. Así que bueno, hasta acá la presentación. Silvia, si hay algunas preguntas, quedo a disposición. Sí, Leo. Sí, Javier, muchas gracias. Leo nos va a hacer las preguntitas. Leo. Bien. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola. Bueno, acá tengo un par de preguntas. Una de ellas es ¿cómo hacen para que las compañías de servicio le entreguen los datos en el formato adecuado para incluirlos en justamente las bases de datos en forma automática? Mira, hay varios temas ahí. Uno de los temas tiene que ver con lo contractual, ¿no? Si vos tenés la obligación contractual y tenés algo con lo cual medirlo, eso es un punto a favor. En YPF hay algunos proyectos que están orientados a eso. Hay uno que es el proyecto de puntos de entrega que busca establecer un sistema para que las compañías de servicio tengan un flujo de carga de la información y que haya un flujo también de validación de esa información. En algunos casos se puede llegar a pensar en la carga automática, en otros casos es una carga manual, pero están establecidos los circuitos. Muy bien. Tengo otra pregunta, y preguntan sobre la frecuencia y políticas de actualización de datos. Con los datos particulares de perforación, la actualización es permanente, digamos, los datos se van actualizando a medida que se van registrando. Sí hay políticas sobre cuándo cerrar los eventos, digamos, que tienen que ver con la perforación para que no se sigan tocando los datos en forma permanente, por lo general después de un tiempo establecido, digamos, por la gerencia responsable, los eventos quedan bloqueados y solo se pueden volver a abrir a través de alguna excepción y con la justificación necesaria. Muy bien. Y después acá tengo una última que habla pregunta en algún slide presentaste que han utilizado han utilizado el Damabook, cómo la metodología de Damabook, cómo les ha resultado la experiencia, cómo la han aplicado.
Sí, yo no trabajo específicamente, digamos, en la parte de gestión de datos. Sí es algo que tenemos de referencia, yo particularmente es algo que tengo de referencia. Siempre que tenemos que encarar algún tipo de proyecto, de iniciativa de este tipo, hay muchas cosas que se pueden sacar ahí del Damamuc. Yo creo que es un poco equilibrar y tratar de trasladar eso a la necesidad propia de cada una de las empresas, ¿no? Es algo que, como decías vos, es la referencia, digamos, que una de las referencias más importantes, eso más la ISO 25000 creo que son las dos principales, pero después eso hay que bajarlo a tierra e instanciarlo y trabajar en conjunto con los negocios para poder implementar cosas que realmente les sirva a todo el mundo, ¿no? Muy bien. Estamos en tiempo y tengo un par de preguntas más, así que vamos Dale. adelante. ¿Cuáles son los mayores desafíos con los datos para los próximos años? Yo creo que, digamos, hoy en el Congreso estamos viendo un montón de presentaciones que tienen que ver con justamente el rol de los científicos de datos en la toma de decisiones, ¿no? De generar algoritmos, de entrenar redes neuronales. Yo creo que el camino va por ahí. Justamente uno de los grandes desafíos me parece que es tratar de dejar todo eso, lo que tiene que ver con los datos de la mejor manera posible, es entender cuál es el aporte que pueden llegar a estar haciendo y trabajar en conjuntos todos para asegurar que los datos que se necesitan para ese tipo de toma de decisiones estén bien desde origen, ¿no? Que no tengamos que perder tanto tiempo en lo que es el masajeo de esos datos, la curación de esos datos, sino que los datos estén bien registrados ya desde origen y que sea más efectivo todo este tipo de tratamiento. Así que bueno, creo que esa fue la última. Muchas gracias, Javier. Bueno, Le doy a el ustedes. pase a Silvia, así bueno, vamos enganchando para la próxima presentación. Gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad que fantástica la presentación y ahora vamos a tener que confiar en los datos. Bueno,